10 descubrimientos más aterradores de la Tierra. Hola, bienvenidos a un nuevo video. A veces los investigadores y científicos descubren algo fascinante. Otras veces descubren objetos o artefactos que podrían cambiar la historia. Pero a veces se encuentran cosas que dan bastante miedo. Hoy vamos a mostrarte 10 de ellas. Si eres nuevo en este canal, asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones y darle al video un pulgar hacia arriba. Número 10. En marzo de 2019, un hombre local llamado Michael Johnston estaba caminando cerca del río local Otago en Nueva Zelanda, cuando de repente encontró 5 enormes huellas. Poco sabía él que acababa de tropezar con algo muy antiguo. Eran 5 huellas incrustadas en algún tipo de arcilla, y como no tenía ni idea de lo que era, informó de su descubrimiento al museo local. Resultó que las huellas pertenecían al moa, un pájaro gigante que vagaba por la Tierra hace unos 12 millones de años. El pájaro moa es una especie que solo se daba en Nueva Zelanda cuando aún no se había extinguido. Alcanzaban una altura de 6 metros y pesaban unos 230 kilogramos. Un científico natural llamado Game Free del Museo de Otago fue con el hombre, y cuando llegaron al lugar encontraron 2 huellas más, con lo que el total fue de 7 huellas. Número 9. Probablemente hayas visto esta máscara en el siglo XVI en las películas o en algún otro lugar. Se trata de la máscara del médico de la peste. Mucho antes de que los médicos modernos utilizaran la mascarilla quirúrgica que se utiliza hoy en día, idearon esta espeluznante máscara que servía para el mismo propósito. En el siglo XVI existía una teoría llamada teoría del miasma, que sostenía que la gente enfermaba a causa del aire viciado o miasma. Por eso, la máscara del médico de la peste estaba diseñada para purificar el aire que respiraba el usuario. A medida que se hicieron nuevos descubrimientos, la máscara del médico de la peste quedó obsoleta. Pero hay una máscara que todavía existe. De hecho, es el primer diseño auténtico y fue encontrado por un hombre anónimo. Actualmente se encuentra expuesta y conservada en el Museo Alemán de Historia de la Medicina. La máscara tenía una larga nariz o pico que sostenía flores secas, hierbas y otros materiales para alejar el aire viciado. Número 8. Uno de los materiales más misteriosos de la religión egipcia es el Libro de los Muertos, una colección de hechizos que ayuda a las almas difuntas en su viaje al más allá. Los egipcios creían firmemente en la vida después de la muerte. Las almas de los egipcios debían buscar la sala de la verdad, y en su camino hacia ella se encontraban con diversos dioses y desafíos. El Libro de los Muertos contiene las respuestas a estos desafíos, que son especialmente para encontrar la sala de la verdad. Este libro se encontró en 1888 y ahora se expone en el Museo Británico. Los expertos han encontrado este tipo de libros diferentes antes, a menudo cerca de las tumbas egipcias. Parece que este misterioso libro también fue escrito específicamente para alguien que pudiera permitirse comprarlo. Número 7. ¿Has visto la película Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal? Entonces, ya sabes lo que es una calavera de cristal. Las calaveras de cristal son cráneos humanos creados desde decenas de miles de años por antiguas civilizaciones como los místicos, los mayas, los toltecas y especialmente los aztecas. Debido a su antigüedad, los cráneos de cristal se exhiben en muchos museos de todo el mundo. La mayoría de estos cráneos comenzaron a aparecer en el siglo XIX. Muchos de estos objetos fueron desenterrados en todo el mundo, lo que hizo sospechar a los expertos. Después de todo, ¿por qué aparecieron de repente cráneos de cristal de la nada? Decidieron analizar algunos de estos artefactos y parecía que no todos eran auténticos. De hecho, estos cráneos de cristal eran muy codiciados porque se creía que tenían poderes curativos. Algunos incluso creen que tienen algo que ver con la ciudad perdida de la Atlántida. Número 6. El tamaño de esta flor ya es suficientemente aterrador, pero la persona que la encontró por primera vez se dio cuenta rápidamente de que la flor también era venenosa. Se trata de la flor Rafflesia, también llamada la mayor flor del mundo. Existen unas 28 especies de esta flor, pero la más grande jamás descubierta tenía un diámetro de unos 120 centímetros. La mayor de las especies es la Rafflesia arnoldii, que a veces pesa unos enormes 10 kilogramos. La flor también es conocida como parásita. No tiene hojas, tallos ni raíces.
Estas flores también tienen un olor muy penetrante que desprenden. Los que se han encontrado con la flor en los bosques de Indonesia, Malasia, Tailandia y Filipinas dicen que tiene un olor como a carne podrida. También es muy importante no acercarse a esta flor, porque tocarla podría causar irritación en la piel o una reacción alérgica. Número 5. Este esqueleto de dragón de 12 metros de largo y 7 metros de alto fue encontrado un día por un hombre que paseaba tranquilamente por la playa. Se encontró en la playa de Charlotte, una popular playa de la costa del sur de Inglaterra. Muchos pensaron que había sido arrastrado por la marea y que posiblemente era la prueba de que los dragones habían existido realmente. Desgraciadamente, pronto quedó claro que no se trataba de un dragón real, sino de un ingenioso truco de marketing de Blind Box para promocionar la tercera temporada de la serie Juego de Tronos. Sin embargo, si no lo sabías, debió ser bastante espeluznante encontrarte de repente con un esqueleto de dragón. Lo que me pregunto ahora es si alguna vez existieron los dragones. ¿Qué opinas tú? Házmelo saber en los comentarios. Número 4. Hace unos 2000 años, los irlandeses tenían una forma inusual de hacer y conservar la mantequilla. Ponían la mantequilla batida en un recipiente de madera y luego la enterraban en ciénagas. En aquella época no utilizaban la sal como conservante. Preferían conservar la mantequilla en un entorno fresco y con poco oxígeno. Esta práctica es ahora primitiva. Sin embargo, un hombre llamado Jack Conway, de la zona de Irlanda, dio con una mantequilla de pantano de hace 2000 años, que pesaba unos 10 kilogramos. Estaba enterrada a unos 6 metros bajo tierra, y lo más extraño es que aún era comestible. La llevó a los investigadores, que confirmaron que después de todo este tiempo estaba muy bien conservada. Los expertos afirman que el trozo de mantequilla era inusualmente grande, lo que les lleva a pensar que podría haber pertenecido a una familia adinerada o haber sido hecho como ofrenda a los dioses. Número 3. Los insectos, ya que de amarillas se confunden a veces con las abejas por la similitud de su color. Pero estos insectos son en realidad avispas, conocidas por hacer enormes nidos de aspecto bastante espeluznante. En el estado norteamericano de Alabama, por ejemplo, se han encontrado algunos de estos nidos al lado de la carretera o en las paredes de las casas de los residentes desprevenidos. En algunos casos, estos insectos incluso se arrastran por las paredes de las casas. Los nidos medios son más o menos comparables a un balón de fútbol y pueden albergar al menos 5,000 avispas. Pero los que se encuentran en Alabama son de 4 a 5 veces más grandes, donde se esconden decenas de miles de avispas. Además de ser bastante aterrador encontrar un nido así, también puede ser peligroso porque estas avispas pican cuando se sienten amenazadas. Número 2. Esta huella de 2 metros de largo en la ladera de una montaña en lotes cerca de la frontera de Suazilandia y Sudáfrica ha fascinado a investigadores y turistas por igual. Es una huella real. ¿Existieron realmente los gigantes o es solo una creación accidental de la naturaleza? La huella gigante se ha convertido en una atracción en lotes, sobre todo porque se dice que la cultura africana local presenta a los turistas mitos y leyendas sobre gigantes. Algunos visitantes también creen que lanzar una moneda sobre el talón del pie trae buena suerte. Cuando los investigadores trataron de entender de dónde procedía la huella, descubrieron que estaba en el granito. El granito es una roca ígnea, lo que significa que se forma a partir del magma fundido caliente, que se ha enfriado para dejar una huella. En este caso, hay que estar descalzo sobre el magma caliente y dejarlo enfriar. Ahora, por supuesto, eso suena ilógico, pero lo extraño es que este tipo de huellas se ha encontrado por todo el mundo. ¿Podrían haber existido gigantes después de todo? ¿Qué piensas tú? Número 1. Los antiguos asirios creían que muchas de las enfermedades que infectaban a las personas eran obras de demonios y otros seres malignos. Una de estas dolencias era la epilepsia, que se pensaba que las personas que la padecían estaban poseídas. Según los asirios, habría un demonio que la causaba. Los científicos no creían en esto al principio, pero cuando desenterraron una tablilla de arcilla de 2700 años de antigüedad en algún lugar de Irak, su opinión cambió un poco. En la tablilla de arcilla había signos médicos antiguos, pero cuando la examinaron a fondo más tarde, encontraron la imagen de un demonio en ella.
Así que los asirios tenían mucho miedo a la epilepsia y pensaban que un demonio era la razón de la misma. Sea esto cierto o no, sigue siendo bastante espeluznante encontrar una tablilla. Si no crees que es lo más aterrador que has descubierto, házmelo saber en los comentarios. Número 10. Además de las huellas del pájaro moa, se han descubierto otros fósiles de criaturas prehistóricas que habitaron la Tierra hace millones de años. En Argentina, por ejemplo, se encontraron los restos de Argentavis magnificens, un ave gigante que vivió hace unos 6 millones de años. Con una envergadura de alas de más de 7 metros, este ave era capaz de volar largas distancias y se cree que fue uno de los mayores depredadores de su época. Otro descubrimiento fascinante es el de los fósiles de Dunkleosteus, un pez gigante que habitó los océanos hace unos 380 millones de años. Con una longitud de hasta 10 metros y una mandíbula repleta de dientes afilados, este pez era un formidable cazador. Estos descubrimientos nos permiten conocer más sobre la vida en la Tierra en épocas pasadas y nos muestran la diversidad asombrosa que existió en nuestro planeta. Número 9. Además de la máscara del médico de la peste, existen otras máscaras espeluznantes utilizadas en el pasado con fines médicos. En la antigua Roma, por ejemplo, se utilizaban máscaras de plomo para protegerse de enfermedades contagiosas. Estas máscaras tenían forma de pico y estaban llenas de hierbas aromáticas para filtrar el aire. También se usaban máscaras similares en la época de la peste bubónica en Europa, pero en lugar de hierbas, se llenaban con flores y hierbas aromáticas para contrarrestar los malos olores asociados a la enfermedad. Estos ejemplos nos muestran cómo a lo largo de la historia los seres humanos han buscado formas de protegerse de enfermedades y cómo nuestras ideas sobre la medicina han evolucionado con el tiempo. Número 8. Además del libro de los muertos, existen otros textos antiguos que revelan creencias y rituales relacionados con la muerte. Por ejemplo, en la antigua Mesopotamia se encontró un poema épico llamado El descenso de Inanna al inframundo, que relata el viaje de la diosa Inanna a través de los 7 niveles del inframundo. Este poema nos muestra la importancia que tenía la vida después de la muerte en la cosmovisión mesopotámica y cómo se concebía el viaje al más allá. Otro ejemplo es el Libro de los Muertos tibetano, un texto utilizado en el budismo tibetano para guiar a las almas de los difuntos en su viaje hacia la reencarnación. Estos textos nos permiten comprender mejor las creencias y prácticas relacionadas con la muerte en diferentes culturas y épocas de la historia. Número 7. Además de las calaveras de cristal, existen otros objetos antiguos que se consideran misteriosos y han generado todo tipo de teorías y especulaciones. Por ejemplo, en la isla de Pascua se encuentran los famosos moais, unas gigantescas estatuas de piedra talladas por la antigua civilización Rapa Nui. Aunque se ha descubierto cómo fueron construidas y movidas, todavía existen preguntas sin respuesta sobre su propósito y significado. Otro objeto enigmático es la piedra de Rosetta, un fragmento de una antigua estela egipcia que fue clave para descifrar los jeroglíficos egipcios. Número 6. Además de la flor rafflesia, existen otras plantas venenosas y peligrosas en el mundo. Por ejemplo, la planta de ricino contiene una toxina mortal llamada ricina, que puede causar daño en los órganos y la muerte si se ingiere. Otra planta peligrosa es la belladona, que contiene sustancias tóxicas que pueden causar alucinaciones, convulsiones e incluso la muerte. Estos ejemplos nos muestran que la naturaleza puede ser hermosa, pero también peligrosa, y que es importante tener conocimiento y precaución al interactuar con ella. Número 5. Además del esqueleto de dragón, existen otros objetos y fenómenos que han despertado la curiosidad y la fascinación de las personas. Por ejemplo, las luces de Hesdalen, un fenómeno luminoso inexplicado que ocurre en el valle de Hesdalen, en Noruega. Estas luces aparecen y desaparecen sin ninguna explicación científica clara, lo que ha llevado a especulaciones sobre su origen extraterrestre. Otro ejemplo es la piedra de Rosetta, un antiguo artefacto que fue clave para descifrar los jeroglíficos egipcios y comprender la antigua civilización egipcia. Estos ejemplos nos muestran que todavía hay mucho por descubrir y entender en el mundo que nos rodea. Número 4. Además de la mantequilla de pantano, existen otros alimentos y técnicas de conservación antiguas que han sido descubiertas y estudiadas por los arqueólogos.
Por ejemplo, en Pompeya se encontraron panes carbonizados que datan de la erupción del volcán Vesubio en el año 79 de. Estos panes proporcionan información invaluable sobre la dieta y las técnicas de panificación en la antigua Roma. Otro ejemplo es el vino de la tumba del rey Tutankamón en Egipto, que ha sido analizado y recreado para comprender mejor los métodos de vinificación en el antiguo Egipto. Estos descubrimientos nos permiten conocer más sobre la historia de la alimentación y las técnicas culinarias de las civilizaciones pasadas. Número 3. Además de los nidos de avispas, existen otros insectos y animales que pueden resultar aterradores debido a su apariencia o comportamiento. Por ejemplo, la mantis religiosa es conocida por su aspecto intimidante y su hábito de devorar a sus parejas después del apareamiento. Otro ejemplo es la tarántula, una araña grande y peluda que puede causar miedo y repulsión en muchas personas. Estos ejemplos nos muestran que la naturaleza está llena de criaturas fascinantes y aterradoras, y que es importante respetar y comprender su papel en el ecosistema. Número 2. Además de la huella gigante, existen otros misterios y enigmas que desafían nuestra comprensión de la historia y la naturaleza. Por ejemplo, las líneas de Nazca en Perú, unos geoglifos gigantes que representan figuras de animales y formas geométricas. Aunque se ha especulado mucho sobre su origen y propósito, todavía no se ha llegado a una conclusión definitiva. Otro ejemplo es el Triángulo de las Bermudas, una zona en el Océano Atlántico donde han ocurrido numerosas desapariciones inexplicables de barcos y aviones. Estos ejemplos nos muestran que hay fenómenos y lugares en el mundo que desafían nuestra comprensión y nos invitan a seguir explorando y buscando respuestas. Número 1. Además de la tablilla con la imagen del demonio, existen otros objetos y artefactos antiguos que han sido asociados con creencias y prácticas religiosas. Por ejemplo, los amuletos y talismanes utilizados en diferentes culturas para protegerse del mal y atraer la buena suerte. Otro ejemplo es el cáliz sagrado, un objeto utilizado en la tradición cristiana para representar la sangre de Cristo durante la Eucaristía. Estos objetos nos muestran la importancia de la religión y la espiritualidad en la vida de las personas a lo largo de la historia, y cómo estas creencias han influido en la forma en que vemos el mundo y nos relacionamos con él. En conclusión, los descubrimientos y fenómenos aterradores de la Tierra nos muestran la diversidad y complejidad de nuestro planeta. Desde huellas de pájaros gigantes hasta máscaras espeluznantes y objetos misteriosos, cada hallazgo nos invita a reflexionar sobre la historia, la naturaleza y nuestra propia existencia. A través de la exploración y el estudio, podemos seguir desentrañando los secretos de la Tierra y ampliando nuestro conocimiento sobre el mundo en el que vivimos.